Don Radamés de la Rosa ya es un habitué con nosotros, un gran amigo, un gran profesional de las ciencias de la conducta, que conocemos más con el nombre de psicología. Es además el director ejecutivo de Casa Abierta, la institución, digamos, de más años, por consiguiente de más trabajo y de más presencia en la sociedad dominicana en el trabajo con jóvenes, con familias, ahora mismo haciendo énfasis en el nivel de prevención de la salud mental y del gran tema del consumo de sustancias prohibidas. Un tema muy presente en la sociedad dominicana, aunque él es un poco resistente a hablar por observación de este tema, pero siempre nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo, y un aspecto muy importante que tiene que ver con la relación de las instituciones dedicadas a este trabajo con el gobierno, con el Estado, que está obligado, digámoslo así, moralmente y funcionalmente a apoyar a estas instituciones que hacen un trabajo que las instituciones públicas no están haciendo y que probablemente no tienen el personal para hacerlo. Vamos a tocar estos temas y vamos a hablar también acerca del siempre interesante y en ocasiones preocupante mundo de la juventud dominicana. Acompáñenos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas.
a través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Don Radamés de la Rosa y creo que Hidalgo también. Hidalgo. Sí. Antes de que ¿verdad? Le digan que ese es su apellido, usted está muy juvenil y de verdad que rejuvenecido. Hay que seguirle los pasos para ver qué está haciendo usted, cómo se siente. Usted me quiere mucho, bienvenidos. Bien, de salud bien. Gracias. Echando para adelante, sí. Se le ve. Bien. Dicen que la salud y la fortuna no se pueden esconder. ¿Ah, sí? Sí. El que tiene dinero se nota. Y el que tiene salud igualmente también se nota. Yo me alegro mucho de que usted se sienta así bien. Y bueno, empeñado, me imagino, siempre en tratar de, como decía mi abuela, empujar el carro. En el caso suyo, el carro no, ella decía empujar la carreta. La carreta. En el caso suyo, su carreta es Casa Abierta, ¿no? Casa Abierta, y contra vientos y mareas, sigue con su presencia aquí en la capital y en varias provincias del interior, y de cuando en cuando vemos en la prensa sus declaraciones sobre temas o que han sido tocados por el gobierno o que tienen algún otros temas que vienen desde el exterior, siempre tratando de situar desde su punto de vista este fenómeno que ya es una presencia casi mundial y que aquí todavía no encontramos mucho el camino. ¿De cuándo data la ley que tiene que ver con la sustancia no controlada? La ley de 1988, la 5088, o sea, la ley 50 del año 88. ¿80? Y 8. 12 más 26, 38 años. 38 años. Y no ha sido movida para nada. Sí, ha sido movida para supuestamente endurecerla. Ya. La ley fue... Para explicar, entonces diseña una política punitiva. Exclusivamente diría yo. La ley fue fruto de ese proceso empujado por Estados Unidos. Casi todas las leyes de droga de América Latina están
enfocada de esa manera. Sí. Somos básicamente una rama más de la política de droga norteamericana, de guerra contra las drogas, y esa ley es parte de ese concepto conservador, muy conservador, que viene, no fue Nixon que declaró la guerra contra la droga, ya la guerra contra la droga estaba antes, él fue el que le dio el nombre. Exacto. Pero básicamente una política que mira al tema de las drogas como un tema ético, moral, nunca como un tema de salud, como un tema de discriminación racial incluso, porque la prohibición de la droga va enfocada básicamente en que los negros, los latinos, los mexicanos son los que llevan el problema de Estados Unidos. O sea, no se entiende que es un fenómeno social complicado, complejo, que requiere de múltiples intervenciones. Incluso en la guerra. Sí, claro, claro. O sea, el tema de la droga está vinculado al tema político indudablemente en todas las épocas. Incluso la misma guerra contra la droga es una guerra política, porque cuando se decide empezar a prohibir en Estados Unidos, había un serio problema de consumo, pero no se buscó la solución desde la persona, sino que se buscó la solución en prohibir. Es como dice la gente, en barrer bajo la alfombra para pretender que limpiamos. Correcto. Y esto es lo que nuestro país tiene como política de drogas. Yo lo he dicho muchísimas veces, si usted ve la ley 5088, usted se va a dar cuenta que el Consejo Nacional de Drogas, el organismo encargado de la política de reducción de demanda, es decir, prevención, tratamiento, reinserción social, reducción de riesgos y daños, todo lo que es la política de reducción de daños no existe prácticamente. Porque el Consejo de Drogas son 3 artículos en la ley, artículo 20 me parece, 3 artículos, 20, 21, 22 en la ley, y son 3 atribuciones que ya la tiene la DNCD. Okay. O sea que ni siquiera es una atribución diferente. De hecho, incluso como hecho paradójico, la ley establece que el presidente del Consejo de Drogas es el asesor de drogas del Poder Ejecutivo, y los presidentes nombran un asesor fuera del Consejo de Drogas, o sea que tampoco esa función específica se aplica realmente. Estamos en una situación, bienvenido, de un estancamiento sorprendente, diría yo, porque hemos pasado del gobierno del doctor Balaguer en el 88, que promulgó la ley, al gobierno liberal del 2020, entre comillas. Y sin embargo, un gobierno liberal digamos, no me refiero solo a este, incluye a este, muchos gobiernos liberales de prácticas conservadoras. Exactamente. Entonces uno se dice, ¿cómo es posible que este tema se mantenga actualizado al pasado sin ser capaz de revisar? De hecho, en el plan de gobierno del presidente actual, del gobierno actual, se estableció que este gobierno iba a convocar a un gran debate para actualizar la política de droga dominicana de acuerdo a los parámetros internacionales de buena práctica. Eso está escrito en el plan de gobierno. Pero eso nunca se hizo. Pasaron 4 años, digamos casi a mitad del segundo periodo, nunca se hizo y nunca se ha hecho, y seguimos haciendo lo mismo que se hacía en el 88 y antes del 88. O sea, ese es el tema fundamental en este país, que la política sobre drogas sigue estando estancada en los años 50 para equipararlo con la ley 50 que tenemos. Y parece además que no es prioridad alguna para el gobierno el manejo de este fenómeno, sobre todo ni desde el punto de vista policial, ni desde el punto de vista médico, de salud pública, porque lo que uno ve en la práctica es como una espontaneidad coyuntural de acuerdo a cómo soplan los vientos en el norte. Por ejemplo, ahora está el tema del bombardeo de embarcaciones que a priori se dice que vienen o que llevan droga. Entonces, si usted va en una embarcación y usted lleva droga, automáticamente, aunque no está escrito en ningún código, usted es un sujeto de muerte y se le mata. Porque eso es lo que está haciendo, creo que ya van sobre 200 los muertos de la Armada norteamericana, y no conocemos declaración alguna de Estado alguno en esta región
del Caribe y de América Latina protestando por ese hecho. El presidente Petro de Colombia se ha expresado a ese nivel, la excepción. Pero realmente es el miedo rige la política pública sobre droga en toda América Latina y en República Dominicana. Pero usted como Estado pudiera decir, mataron 2 dominicanos. Bueno, una protesta. Fueron 2 ciudadanos de su país a los que no se le probó, primero no se le encausó, segundo no se le probó, tercero no se le dio oportunidad de defenderse y se le aplicó una pena de muerte. Los estados, y el estado nuestro no es la excepción, tienen miedo de enfrentar o tienen una mirada pseudoética del problema, pseudo moral del problema. Por encima está la moralidad, son traficantes de droga, por lo tanto, bueno, pero la ley no dice que los traficantes de droga son automáticamente condenados a muerte, o sea, eso no puede ser una norma internacional. Hay normas internacionales que hay que cumplir, que no se cumplen. Sin embargo, como usted dice, guardamos silencio, claro. El silencio que hizo facto es cómplice. Es una complicidad, sin duda que es una complicidad. Y eso realmente se reproduce en todo el esquema de funcionamiento de la política de droga en nuestro país. O sea, uno se pregunta, ¿cómo es posible? Usted usó el concepto, entre comillas, sectores liberales no sean capaces de revisar una estrategia equivocada. Y más que eso, de promoverla, ¿no? Hace poco, y lo digo sin ninguna pena, hace poco el Consejo de Drogas empezó a promocionar un corto de una entrevista del presidente de la República, donde él dice que él en el 2019 había escuchado que se hablaba de despenalizar el consumo de droga, sobre todo de cannabis, de marihuana, pero que él ahora está convencido de que eso es un error. Y eso lo usa el Consejo de Drogas para, en vez de decirle, presidente, no, eso no está bien, eso es una política equivocada. Casi en toda Europa hace tiempo que no se persigue a los usuarios de droga. En Colombia desde el año 90 no se persigue, en Uruguay desde el año 70 no se persigue a los usuarios de droga. Y los números de Uruguay y los de Argentina son exactamente lo mismo. O sea, significa que el no perseguir a los usuarios de droga no ha generado lo que se dice una avalancha de consumo, porque el consumo de droga no tiene que ver con que sea legal o ilegal la sustancia, o que lo persigan o no. El consumo de droga es un problema complejo que tiene que ver con el individuo, el tipo de sustancia, la disponibilidad, la educación. Es un tema muy complejo, pero lo vemos solamente desde el punto de vista de la persecución. Y económico, sobre todo económico en este caso. Por ejemplo, usted dice, estamos matando al mensajero, estamos disparándole a los que están en la droga, estamos apresando a los llamadas mulas y los metemos a prisión. Sin embargo, todo el dinero, o casi el 90% del dinero que se produce en tema de droga, va a parar a los bancos internacionales más poderosos del mundo. Porque eso de la ley de lavado de activos, eso es parafernalia. En la práctica, el dinero de la droga va a los grandes bancos. Y eso parece que no importa, porque seguimos básicamente tratando de decir que estamos haciendo una gran labor de control. Estamos siguiendo los lineamientos que nos trazan la política de droga norteamericana. Nuestro país no tiene una política de droga ni en el lado del control ni en el lado de la reducción de la demanda. O sea, estamos básicamente navegando sin ningún rumbo para resolver el problema que tenemos. Bueno, eso es muy preocupante, porque por observación uno puede decir que se trata de un problema creciente. Aquí uno advierte en las calles y advierte en los decomisos que entra mucha más droga que hace 10, 15, 20 años, y además que hay más personas involucradas en el consumo sin poder desde el Estado ni desde las entidades privadas hacer una labor de prevención, porque si no hay política no hay apoyo, y si no hay apoyo no puede hacerse nada o puede hacerse muy poco. Entonces, se puede decir, como usted ha señalado, no hay política sobre el tema,
y no hay acción prácticamente ninguna. Uno que otro día aparece alguien con buena voluntad que dice una declaración correcta, en la línea correcta, pero eso se queda ahí. No pasa a la ejecución ni se convierte en política pública, que es lo peor. Pero se da el caso que vamos a organismos internacionales y entonces presentamos una serie de narrativas, como se dice ahora, de discursos que se han pronunciado o de conferencias que se han dicho o de intención de programas, planes que empiezan a ejecutarse y se presentan como parte de una realidad que está en ejecución. Así es. Lamentablemente vivimos de esa manera. Hace unos años un amigo periodista, amigo suyo, que fue senador de la República, me decía en una reunión informal que tuvimos, mira, el presidente dijo esto, y él dijo, eso se lo escribió fulano de tal al presidente, eso no lo está diciendo el presidente. Es decir, jugamos con el discurso, la narrativa, como usted dice, en los foros internacionales, pero en República Dominicana seguimos haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes de promulgar la ley de droga. Claro, tenemos todo un gran discurso y somos un abanderado de las nuevas políticas sobre droga en materia de drogas sintéticas, somos un referente internacional, pero usted llega con un muchacho, una persona, hombre o mujer, con una sobredosis de heroína a un hospital público y se muere. Se muere porque no hay la capacitación, no hay los recursos, no hay la conciencia, no hay la mirada del ser humano con un problema de salud, sino que es un adicto, es una basura que llegó allí. Ese tema, esa mirada cultural tan centrada en las drogas, tiene que cambiar. Y convertir la palabra en hechos, porque se dice las cosas y se le da la tonalidad de que es un hecho, cuando es una simple palabra. Así es. Y lo grande es que yo siempre pienso en ese tema y en muchos otros temas. Si nosotros aquí pensamos que no hay organismos internacionales que nos monitorean y que dicen, no, mira, la realidad de República Dominicana es esta, en esta materia, entonces nos convertimos en el hazmerreír. Porque en los foros internacionales hay quienes saben que no estamos hablando la verdad, porque ellos llevan el día a día de lo que ocurre aquí, a través de sus emisarios o delegados que tienen aquí en embajadas, en organismos internacionales que tienen oficinas aquí, y pueden decir, no, mira, los feminicidios son tantos, subieron, bajaron. No, mira, el tema de la droga es este, el tema de la criminalidad es este, el tema de la nutrición, desnutrición es este, avalado por sus propias cifras. Entonces se va y esas cifras que pueden ser positivas en unos casos y negativas en otros, se convierten en canciones, pero allí se reciben. Está bien que el delegado de otro país que llega en la mañana, en la tarde, y lee y oye, piensa qué bien va X país o República Dominicana, pero el experto de ese organismo dice, no, eso no es así. Así es. Yo he tenido la experiencia directa de eso que usted está comentando. O sea, en eventos internacionales donde he participado, el tema de el ser hazme reír ha salido con frecuencia. Ya. Ustedes tienen un discurso, su país tiene un discurso, pero la práctica es otra. Y los que estamos dentro lo estamos viendo. O sea, no es posible que el Estado Dominicano, a 38 años de haber promulgado la ley, de haber creado organismos especializados para el tema de la droga, no tenga una política mínimamente decente en materia de reducción de la demanda de droga. Aquí no hay estrategia de prevención integral. Hay esfuerzo desde el Consejo de Drogas, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Juventud, algunas cosas que se pueden hacer, pero una política de prevención no existe. Estrategia de tratamiento no tenemos, o sea, básicamente
tenemos a las entidades sociales que trabajan y un pequeño proyecto, dos pequeños proyectos del Estado abandonados, el CAIDEP en el Moscoso Puello y el CAINAT, Estado de Salud Pública, que están ahí naufragando, o sea, no reciben apoyo para hacer su labor, no han crecido, no se han multiplicado, están como se crearon. Pero lo exhiben fuera como una realidad. Claro, exactamente. Como una realidad. Cuando es una irrealidad inoperante. Vamos a un segmento comercial para seguir esta conversación y que nos metamos en el tema de la juventud. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Don Radamés de la Rosa, yo veo con preocupación en las redes sociales. Uno se entretiene a veces mirando las redes sociales. Y a mí me parece, no sé si es que ahora hay más visibilidad, que podría ser, que hay una relación muy abusiva entre la Policía Nacional y la juventud dominicana. ¿Cómo detienen a estos jóvenes y cómo seguido lo maltratan? O le dan golpe o lo tiran al suelo. Yo vi una mujer policía darle lo que en mi campo se llama una tabaná
a una joven que obviamente era una adolescente y tirarla al suelo de esa tabana, al punto que los otros policías trataron de que ella no siguiera maltratando a la niña. Pero en otros casos uno ve a policía hombre agarrar por el cuello a jóvenes casi con la intención de ahogarlo. Ya recordamos aquel caso famoso en Estados Unidos, sí, del joven que fue tirado al suelo y ahí le pusieron la bota sobre el cuello y murió. ¿Eso es real o es una percepción hiperbolizada que yo tengo? ¿O es que ahora el fenómeno tiene más visibilidad porque todo el mundo anda con un teléfono filmando y subiendo a las redes sociales? Eso tiene mucho que ver con esa posibilidad que tenemos ahora de poder documentar e inmediatamente publicar, sí, lo que está ocurriendo, ser más visibilizado. Pero yo siento que puede haber un incremento de ese comportamiento agresivo, innecesario, abusivo de parte de las autoridades policiales que están en el terreno. Pero tiene que ver también con quienes les comandan, se habla mucho de una reforma policial que está en marcha hace varios años, pero nosotros los ciudadanos no vemos en qué se expresa esa reforma. Bueno, sí. Sí. Hay más intercambio de disparos. Sí, la prensa lo documenta, más que nunca ahora. Acaba de decir el periódico El Nacional que cada 36 horas, creo, muere uno en intercambio, en lo que va de año, en intercambios policiales. No sé si la reforma va hacia atrás, entonces. Bueno, a eso es que llaman reforma, porque no digo que en la reforma le enseñan a hacer eso, pero hay como una concomitancia de tiempo, reforma y aumento de esto. Y usted ve los mismos jóvenes policías nuevos que son, por usted le ve la juventud, encima hasta el uniforme se lo ve casi nuevo, haciendo lo mismo. Sí, hay una mirada desde las autoridades policiales, porque esto no piense usted que es una forma de intervención policial generalizada. Eso solamente se da en comunidades pobres. Sí, por supuesto. Solamente se da en poblaciones vulnerables. O en personas pobres que están en otros territorios. Exacto. O sea, se aplica la legislación, la agresividad policial, sí, solamente a los más pobres, a los más necesitados, a los que deberían tener mayor nivel de protección. Pero parecería que hay una norma que se le inyecta un lavado de cerebro, un patrón a los policías nuevos y viejos, de que en esa zona, esa persona mal vestida, esa persona que no tiene, sí, anda a pie, que no tiene visuales, unos determinados signos visuales, es un delincuente. Por lo tanto hay que cuidarse de él, hay que someterlo inmediatamente antes de que él nos someta a nosotros. Y dispararle no es ningún problema, porque aquí no hay ninguna consecuencia cuando un policía le dispara a un ciudadano indefenso que va incluso corriendo o que está de frente a él pero que no tiene no representa ningún peligro para él, no hay ninguna consecuencia. Entonces, obviamente, si no hay consecuencia y usted está armado y usted es la autoridad, usted tiene que imponer la autoridad en base a la fuerza, no en base a la autoridad misma como debe ser. O sea, la ciudadanía tiene que respetar la autoridad, pero no, yo tengo que hacerme respetar yo por el uniforme que llevo, por el arma que llevo al cinto. Eso es una realidad, bienvenido, que lamentablemente, cuando hablamos en el segmento pasado, no se ha cambiado tampoco nada. O sea, seguimos estando en una sociedad violenta, agresiva, con los más pobres, buscando someter, parece que a no sé a qué, someter a una autoridad incompetente que básicamente busca usar la fuerza para controlar cualquier situación que le parece irregular. Nuestro país no está en el camino correcto en materia de atención a los más jóvenes. Seguimos diciendo hace muchos años, Ministerio de la Juventud es simbólico, Ministerio de la Mujer es simbólico,
Ministerio de Cultura, son simbólicos, esos son los organismos, excepto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte, que tienen recursos quizás no suficientes. Los demás ministerios que tienen que ver con las personas son simbólicos en el país. O sea, usted no tiene una política cultural de desarrollo de los jóvenes, usted tiene una política educativa, no tiene una política de mujer, de juventud, y eso deja en manos de autoridades represivas atender a los más jóvenes. Siempre me he quejado, es una queja que lleva demasiados años, lo cual quiere decir que nadie escucha a uno, del nivel de inversión en los sectores populares, en las barriadas, de parte de los gobiernos. Es tan barato construir una cancha en un barrio popular. Es tan barato arreglar las calles. Es tan barato cerrar las cañadas, encacharlas y hacer cosas así. Y uno dice, hay una política oficial, no de este gobierno, de todos los gobiernos, incluyendo a este, dirigida a no hacer inversiones importantes en los sectores populares, en los barrios. Y es como que socialmente vamos almacenando ahí a los perdedores, como yo le llamo, a los que no tienen la misma oportunidad que tenemos otros, a los que incluso no tienen capacidad de tener voluntad, porque lo que ven en su entorno no les permite ser fuertes, anímicamente hablando, para echar para adelante esos discursos muy hermosos que uno oye en la nueva literatura, de que el que echa para adelante triunfa, que el que persevera triunfa, pero no hay las condiciones. Si usted no lleva educación, si usted no lleva agua potable, si usted no lleva deportes, si usted no lleva salud a determinados territorios y es también un patrón, usted internaliza que usted es un ser humano de segunda categoría, que usted es un ciudadano de segunda categoría. Y todos los gobiernos repiten ese patrón. Y la consecuencia que tenemos es de verdad jóvenes que ven en la delincuencia la opción, porque eso no es mentira. Y entonces usted trata de hacer lo que se está haciendo, pero eso lo que hace es que aumenta, porque eso aumenta la irritación, el sentimiento de exclusión, y los demás no se van a mejorar por eso, sino que siguen el camino de los que caen. Usted le traza un destino a esas personas, a esos jóvenes, con su incapacidad de resolver, de acompañar a estas poblaciones. Yo siento que, como usted dice, al no haber un proyecto claro de cómo hacer para desarrollar a estas personas, básicamente dejamos en manos de las autoridades represivas el controlar lo que está ocurriendo allí. Pero en estos días estamos trabajando en un proyecto en Casa Abierta para ver si logramos crear una estrategia para fomentar el teatro en las comunidades con los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Y decimos en el documento de presentación que parecería ser que solamente los jóvenes de clase media alta o clase media tienen talentos musicales, o talento para el teatro, talento para la música, talento para la danza. No, lo que pasa es que como no hay nadie que se ocupe de desarrollar estas capacidades en las comunidades marginales o comunidades vulnerables, no se notan esa persona. Pero muchas veces jóvenes de comunidades marginales se hacen grandes deportistas, se hacen grandes artistas, excepcionalmente, cuando deberíamos tener una gran cantera de jóvenes vinculados a proyectos sociales, vinculados a proyectos personales, a desarrollar sus capacidades. No lo tenemos porque no hay oportunidades. Las escuelas son básicamente lugares donde vamos a enseñar básicamente los elementos de geografía, matemática, pero no enseñamos otras cosas. No estamos pendientes de esos muchachos para que desarrollen otras capacidades. Y en las comunidades lamentablemente nos han ido ganando terreno en los sectores a los que no les importa esto.
Antes, en la época en que yo era joven, teníamos los clubes culturales que tenían una vida. Y teníamos bibliotecas barriales. Teníamos grupos teatrales, grupos musicales. ¿Se acuerda el profesor Rivas de Venezuela? Claro, ¿Cuánto teatro enseñó en todo el país? Así es, Casa Abierta fue una de esas organizaciones que, junto con Rómulo Rivas, hicieron del teatro una estrategia juvenil valiosísima. Hoy eso no se está haciendo porque tenemos un Ministerio de Cultura que básicamente está allí. Eso es tan así que ahora con la tanda extendida hay clases de artes, pero los profesores de arte no se les paga como profesores, sino como gestores culturales, y por supuesto su salario es mucho menor que el del profesor. Es decir, en vez de estimular económicamente esa actividad, la desestimulan, porque el que es graduado de una escuela de arte, de Altos de Chabón y demás, dice, bueno, yo no voy a ganar ese sueldito. Así es. Lamentablemente no tenemos una estrategia preventiva en ese nivel, porque cuando hablamos de prevención, mucha gente entiende que ir a darle charla a los jóvenes sobre cómo hacer la cosa de prevención. No, la prevención tiene que ver con desarrollar las capacidades, los proyectos de vida, hacer que los jóvenes tengan cosas en que pensar, cosas que hacer, que le diga con facilidad, esto no me interesa porque tengo esto. Pero si no tienes nada, si estás en la calle, si estás buscándote la vida, si estás desertarte de la escuela, si no tienes un empleo, ¿qué podemos esperar que ocurra en muchos jóvenes? Que se descarguen. A propósito de lo que usted menciona, Casa Abierta hace un tiempo tiene la política de enfatizar la prevención y trabaja con familias, con jóvenes, trabaja con, tengo entendido que todavía con algunas escuelas, ¿no? Aunque debiera ser con todas las escuelas. ¿Cómo van esas tareas, esos trabajos? ¿Si han aumentado, están iguales o han disminuido? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que ha disminuido porque los recursos económicos no nos permiten avanzar hacia nuevos programas. Tenemos muchos proyectos en carpeta y pensados, algunos en desarrollo limitado. Mucho trabajo en las escuelas, acompañando a las escuelas, especialmente en zona de San Francisco de Macorís, donde está nuestra sede allí, en Santiago también, y aquí en Santo Domingo. Pero es un trabajo todavía muy limitado por la carencia de recursos. Ayer, ¿Educación no ha tomado eso en serio? No. Es que nosotros, por ejemplo, cuando se habló, usted mencionó el tema de la tanda extendida, cuando se creó el tema de tanda extendida, dijimos, bueno, esta es una oportunidad de poder presentar una propuesta para acompañar a esos jóvenes en la tarde con este programa. Se presentó la propuesta y no llegó a ser considerada, no fue considerada. Acogen los directores, acogen los directores regionales, acogen los distritos, las propuestas, trabajamos con las escuelas, pero como gran programa no hay recursos para apoyarlo. En ese plano, ayer, por ejemplo, me decía una compañera, acabamos de terminar la graduación de un grupo de padres en una escuela de padres allá en Simón Bolívar. Es decir, estamos trabajando para generar, a los padres a ser padres, ayudando a los padres a entender a los hijos adolescentes, acompañarlos de manera adecuada, en condiciones de precariedad en la que viven. Las escuelas de padres son una estrategia que deberíamos estar, y el Ministerio de Educación lo tiene en su política de Estado, pero muy poco desarrollada. Esas escuelas de padres que trabajan con padres en comunidades vulnerables, descubren ellos que han sido abusadores de sus hijos muchas veces, porque creen que a golpe que se pueden solucionar los problemas, y descubren que hay muchas formas en esas capacitaciones para poder. De hecho, junto al Consejo de Droga aplicamos el programa Construyendo Familia, que es un proyecto que hemos estado aplicando hace varios años, pero sigue siendo muy limitado, a 10, 12 padres en un mes, en 2 meses. Deberíamos tener una estrategia nacional liderada por el Consejo de Droga, liderada por el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y las entidades sociales. Como decía un amigo, ¿el Ministerio de la Juventud no lo apoya? El Ministerio de la Juventud no tiene mucha conexión con las cosas que se hacen en las comunidades. Tú vas a encontrar algo en el Ministerio de Cultura. ¿Y el de la mujer? Y la mujer también es muy simbólico, o sea, trabajan más bien reactivo a problemas que ocurran. No tienen recursos para hacer...
Bueno, pero ellos hacen muchos eventos en grandes hoteles y eso cuesta dinero. Sí, pero eso también implica visibilidad, es decir, que estamos haciendo. En la práctica, en las comunidades no se está haciendo lo que debe hacerse. Entonces, es la política de la llante. Es la política de la llante. Qué barbaridad. Así es, lamentablemente así es. Bueno, vamos a una pausa para que regresemos a hablar de ese tema que a uno no le gusta mucho hablar, pero que es necesario, que es el tema del dinero, cómo fluyen los fondos para estas organizaciones que están haciendo lo que pueden y como pueden a favor de familias, de jóvenes, de niños, en territorios barriales en nuestro país. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Bueno, los cristianos dicen, profesor Radamés de la Rosa, que la salvación es gratis, pero que las vasijas donde los elementos salvíficos se trasladan, es decir, las iglesias, las predicaciones, las películas, los programas de televisión cuestan dinero. Entonces hay que buscar el dinero. Se podría decir más o menos lo mismo. Ustedes son siempre cuasi voluntarios,
los profesionales que se han dedicado a trabajar en estas instituciones. Es un trabajo muy vocacional, de mucha sensibilidad humana, porque hay que tener mucha sensibilidad humana para estar cerca del que no es un ciudadano normal, sino que ha incurrido en errores personales que le han deteriorado su vida, y hay allí un grupo que quiere rehacer su vida, o que están tratando de que los padres aprendan a ser padres, las madres a ser madres, que se disminuya al mínimo nivel la violencia intrafamiliar, la movilidad, los papeles, los recursos digitales, los recursos humanos, los locales, los traslados, todo eso necesita de dinero. Y ustedes entiendo que dependen de una especie de bono estatal que le consignan en el presupuesto, que yo me imagino que cada año sube como sube el presupuesto, porque uno ve que el presupuesto cada vez es más alto. Es así, profesor. Qué bueno sería. No, bienvenido. Fíjese qué pasa. Lo que hemos dicho anteriormente, o sea, la falta de criterio, la falta de conciencia de la importancia de trabajar en la prevención, que resulta mucho más económica que lo que se hace en tratar de controlar, de reprimir, por el lado de la fuerza, resolver un problema. Siempre digo que sin elogiar una política represiva, siempre he dicho que aquí las autoridades de control de drogas tienen un serio problema, y es que le han dejado a ellos un problema que es mucho más complejo. Sí. O sea, las autoridades de la DNCD, por ejemplo, bregan con la disponibilidad de sustancias, pero ese es un factor, un elemento de la política pública global que debe tener el tema de control de sustancias, o sea, reducir la disponibilidad de sustancias, y por otro lado tenemos que tener el tema de la reducción de la demanda, o sea, reducir la persona que tiene necesidad de consumir sustancias. Esas dos políticas no se aplican en el país de manera coherente. ¿Qué pasa entonces con la reducción de la demanda? Que tampoco es interés de los gobiernos, ha sido interés de los gobiernos. De hecho, nosotros que estamos trabajando en Casa Abierta, y las entidades que están a nuestro alrededor, más jóvenes que nosotros, pero con la misma vocación, estamos luchando hace muchísimos años porque no se siga deteriorando el aporte del Estado a nuestras organizaciones. Y se ha ido deteriorando. Desde que era antes un aporte regular que debió ser del Consejo de Drogas, por la ley nunca se aplicó. Nunca se aplicó. Después vino la ley de lavado de activos y aplicaba unos recursos, no se aplicó nunca regularmente y la fueron reduciendo. Y ahora, con la nueva ley de extinción de dominio, se eliminó totalmente la posibilidad de que el Estado apoye directamente a estas organizaciones. Está en manos del presidente de la República decidir si puede, si quiere o no apoyar. Ya muy discrecional. Ya no hay un mandato en torno a eso. Nunca se aplicó el mandato que existía antes de manera regular. En algunas ocasiones, cuando estaba en manos del Consejo de Drogas, se aplicaba mucho más fluidamente, pero cuando pasó a la Procuraduría y ahora pasó al Incavide, nosotros estamos a expensas de que alguna buena voluntad por ahí ocurra. Y de hecho le voy a decir, tenemos más de 2 años esperando que el presidente de la República dé una respuesta a propuestas que se le han presentado directamente a él y a través del Consejo de Drogas. Seguimos esperando por más de 2 años que se haga una respuesta. Y sigue esperando el Consejo de Drogas incluso, porque no queremos tampoco ser injustos y cuestionar a un organismo que es una víctima de una política de droga equivocada, aunque ellos también estén equivocados, porque promover que la reducción, que la despenalización es un problema nacional cuando es una solución a muchos problemas, es evidente que estamos muy descarrilados. Pero realmente el tema de recursos... El presidente no lo recibe. Nos ha recibido en varias ocasiones y nos ha prometido y nos ha dicho: yo sé que estamos equivocados, que hemos estado fallando a esta área de la sociedad y tenemos que hacer algo y vamos a cambiar, pero no acaba de solucionarse, no se acaba de registrar. ¿Y la Procuradora General? Los recursos de la ley de lavado de activos antes estaban administrados por la Procuraduría General de la República, que tampoco se hizo un uso
correcto de esta legislación. Ni siquiera doña Miriam. Doña Miriam fue la que menos hizo, a decirlo de verdad, la que menos hizo. Porque incluso en el anterior procurador que empezó a quitar fondos, todavía había un mínimo de apoyo. En el periodo de doña Miriam no pasó nada. Actualmente, en una ocasión se entregó recursos y nos avisó que en poco tiempo habría otra entrega de recursos y eso se quedó ahí. Lo estamos peleando ahora con el INCAVIDE para ver si, como eso correspondía a la ley anterior, se aplican, pero seguimos esperando. Esperando que el presidente de la República dé una respuesta, esperando que los proyectos... La Procuraduría no tiene nada que ver. Ya no tiene nada que ver, con ustedes. Porque ya eso pasó directamente, los fondos de la ley de droga pasan al INCAVIDE directamente, y entonces eso va a la cuenta de la presidencia y el presidente tiene la posibilidad... Pero no le toca de ahí el 15%. No, ya eso se borró, ya se borró. Ya ustedes o sea, legalmente no tienen derecho. No tenemos derecho, estamos pidiendo, reclamando a los recursos que estaban sin aplicar antes de la promulgación de la nueva ley. Pero seguimos esperando que eso se haga. ¿Y en qué área están pidiendo ustedes eso? Estamos esperando que el INCAVIDE, que acaba de hacer una subasta pública, aplique el 15%, por lo menos a nuestras entidades, lo que corresponden a esos recursos. Pero aún esperamos que eso, que ya se dio. Ahí sí no corresponde el 15%. Ahí sí no corresponde el 15%. O no debería corresponder, va a depender de cómo se interprete o cómo interpreten las autoridades. Ustedes ahora están sin marco legal para el apoyo económico. Sí, solamente 2 o 3 entidades estamos en el presupuesto de la nación, 2 o 3. Exacto, pero ya eso es lo único y eso depende de un consejo del Ministerio de Economía, que no creo que el amigo Magín crea mucho en eso, etcétera. Bueno, yo creo que sí, la situación financiera debe haberse puesto más estrecha. Muy complicado. Y el sector privado, ustedes no suelen cultivar mucho la búsqueda de recursos en el sector privado, creo. Se ha intentado, pero siempre es muy limitado y a veces pues frustrante la posibilidad. Me decía un amigo hace poco que presentó una serie de propuestas al sector privado y la respuesta fue que lo que ellos daban se lo iban a entregar a una sola entidad, que no tenían interés en vincularse a otro tipo de proyectos. Si el sector oficial, que debería estar al día en lo que son las políticas, las buenas prácticas en materia de droga, usamos mucho el concepto de evidencia científica, pero solo cuando nos conviene. Las evidencias científicas dicen que la política sobre droga basada en represión no funcionan, no sirven, agravan el problema. Y que hay muchas sociedades que han ido avanzando en Uruguay, en Portugal, en Europa en sentido general, con políticas centradas en la reducción de la demanda. Si eso no se entiende del sector oficial, imagínense el sector privado que ni siquiera está vinculado a ese tema. Sí, lo que se ve es sí un aumento de los recursos en los organismos punitivos para tener presencia en esos sectores, digamos los sectores populares de donde la visión oficial entiende que son los únicos espacios de donde sale el tema del narcotráfico, de la droga, y entonces aumentan el patrullaje, con lo cual implica comprar más camionetas, más armas, más policías, lo que en los hechos, en la práctica quiere decir, estamos dispuestos a gastar en medicina curativa, entre comillas, pero no en la prevención de esos males. Así es. Bueno, ya veo que ustedes están siendo duramente penalizados en términos económicos, porque la ausencia de una protección legal deja a la discreción de alguien que no ha puesto en su agenda de trabajo esas instituciones, ni ese tema, ni ese fenómeno. Se quiere resolver desde la cárcel, se quiere resolver desde los hospitales quizás. Se ha hablado de una política de salud mental que no sé si ya se está ejecutando, dotar de más camas a los hospitales y nombrar más médicos, psicólogos, psiquiatras. No sé si eso se estará ejecutando, pero no hay duda de que quizás las organizaciones
que trabajan estos temas van a tener que hacer un poco más de presión. Sí, hemos estado haciendo presión, pero y no ha quizá surgido. buscar un marco legal, sí, porque ustedes tuvieron una jornada, nadie le escuchó, yo creo, en esa jornada. Yo creo que no. Y decepcionante, además, para ustedes los que están envueltos en eso. Sí, nadie le escuchó. Parece que escucharon, pero no respondieron. Wow. Sí, esa es la verdad. Hay que admirarlos a ustedes, ¿no? Y felicitarlos por esa voluntad de seguir hacia adelante, y uno, desde la comodidad de este asiento, decirles síganlo haciendo. Un día habremos de despertar, porque el tema de las sustancias no controladas es un tema real. Aunque ustedes no tengan las estadísticas y no les gusten hablar por observación, es un tema que en la sociedad vemos crecer. Y vemos crecer también al país, convertirse cada vez más en un punto muy importante de trasiego. Y creo que eso sí hemos podido ver en los últimos tiempos con los decomisos de la DNCD, que esto sí es un almacén de tránsito para otros países, y que hay una parte que se queda acá, que sirve para vendérsela al público y para enriquecer a los que vemos que se enriquecen con el negocio del narcotráfico, porque es una fuente de enriquecimiento muy importante de República Dominicana. Así es. Y de movilidad social, y que lamentablemente ha llegado hasta los estamentos públicos. Bueno, profesor, vamos a esperar que las cosas cambien. Usted es un hombre de una fe que yo creo que sobrepasa la semilla de mostaza, ¿no? Un poquito más grande. ¿Cuántos años tiene usted en Casa Abierta? Bueno, yo llegué a Casa Abierta para trabajar a medio tiempo en el 88, en el 84, perdón. 84. 16, más y en el 92 asumí la dirección sí, ejecutiva. Pero está desde el 84, que son 16 años, más 26, 42. 42 años. Bueno, una gran cuota que el país debe merecer. Debe agradecerle ese esfuerzo, y ojalá que las cosas cambien. A ustedes yo les agradezco mucho este tiempo, y espero que haya crecido vuestra conciencia sobre este tema, y también que haya nacido en ustedes el deseo de hacer lo que desde cada posición puedan hacer para que mejore el servicio y las condiciones en que sirven estas instituciones, con Casa Abierta a la cabeza. Muchas gracias.